el Ministerio de Prédica presenta en radioelsalvadordelmundo.com Sentados en un café con Jesús. Prepara tu corazón para escuchar junto a los predicadores lo que el Señor tiene preparado para ti. Bienvenidos nuevamente a su programa Sentados en un Café con Jesús. Aquí estamos nuevamente Marcelo Hueso, Ruby conmigo y también nuestro amado predicador invitado, pues Armando Mata. Gracias Marcelo y Ruby, qué alegría poder compartir con ustedes y con cada uno de nuestros hermanos que están sintonizando este programa. Qué alegría y qué bendición poder compartir esta noche. Gloria a Dios. Yo creo que, bueno, primero, ¿cómo deberíamos de empezar como siempre, no, Ruby? Bueno, vamos a empezar entregándole al Señor este programa y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Dios, mi Cristo Redentor, te damos gracias por este momento, por este programa tan especial que tú has traído, Señor, a cada uno de nosotros, a cada uno de tus hijos, que en este momento se van a deleitar escuchándote. Te pedimos que tomes el control de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, de cada una de las palabras que lleguen al fondo y lo profundo de nuestra alma. Gracias, mi Jesús. Y todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado. Amén. 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 Bueno, empecemos, Armando, contándonos cómo se llama tu charla, el mensaje que vamos a profundizar esta noche. Fíjate que la charla de esta noche se llama La felicidad en medio de las pruebas. Ese es el mensaje que Dios ha querido traer esta noche a Sentados en un Café con Jesús. A mí me gusta cómo empezaste diciendo el montón de nombres, ¿verdad? Sobre todo la canción esta, ¿cuál es? Ludovico. Sí, ¿verdad? O sea, realmente yo pensaba en la antigüedad cuando las personas elegían los nombres, ¿verdad?, de sus hijos. Curiosamente siempre daban un significado, ¿no? Los nombres realmente tenían un sentido, una razón de lo que iba a ser su vida. Me recuerdo porque mi hijo se llama Juan David y realmente pues podría ser Marcelo, ¿verdad?, como mi hijo, pero no, se llama Juan porque así dice también, y es referente a Juan el Bautista, el nombre de Juan, no del evangelista. Y cabal, cuando le ponen Juan, él dice, o sea, todos como, ¿cómo se va a llamar? Se llamará Juan, escribió él, ¿verdad? Realmente. Entonces, me gusta cómo empezar diciendo esto de los nombres porque pues tiene mucho que ver en tu mensaje, ¿verdad? El nombre del protagonista de la cita, ¿no? Contanos un poco de eso. Fíjate que sí, de hecho, también yo pienso igual que el nombre de una persona en realidad marca su vida, ¿verdad? Cuando una persona tiene un nombre de alguna manera normal, difícilmente alguien va a notarlo. Pero cuando una persona tiene un nombre que es poco común o poco usual, lo que tiende a suceder es que de alguna manera esta persona llama la atención, ¿verdad? O sea, cuando una persona tiene un nombre raro, lo que termina sucediendo es que de alguna manera llama la atención de las personas. Entonces, por eso es que yo me puse un poco a ver en la Biblia, porque en la Biblia encontramos definitivamente muchísimos nombres poco usuales, quizás incluso en esta época, no sé si en esa época eran comunes, pero al día de ahora encontramos bastantes nombres que son poco usuales. Entonces, y la relación que yo hacía para traerlo un poco al presente era justamente esta canción que mencionas, que es una lista de nombres definitivamente raros y que lo que termina sucediendo es que nos dan risa, ¿verdad? Entonces creo que eso es algo importante al momento de preparar el mensaje, cómo podemos o cómo de alguna manera hacer la relación de qué es lo que vamos a encontrar a lo largo del mensaje. Entonces a mí me llamó la atención, obviamente, después de tener la cita, el significado, que es lo que tú bien decís, de ese nombre, ¿verdad? Que en realidad es un significado que para muchos podría ser algo difícil y pensar que la vida de una persona, que el significado de su nombre es algo muy triste, es algo sufrido, que en realidad eso significa sufrimiento. Difícilmente quizás una persona con un nombre así podemos nosotros pensar que va a poder verdaderamente ser feliz. Y en realidad a la hora de profundizar en la palabra de Dios nos damos cuenta, o por lo menos lo que Dios me mostró es que no tiene nada que ver si nosotros tenemos las actitudes y pedimos a Dios de una manera correcta, como lo hizo esta persona que clamó a Dios
de una manera correcta y eso lo volvió en una persona muy, muy ilustre. ¿Podrías decirnos el nombre Sí. de la persona? Porque para que ellos también sepan de quién estamos hablando. Fíjense que estamos hablando de Jabes. Y sabes que me llamó una cosa la atención y es que normalmente esta lectura creo que muchas veces lo hemos leído, incluso yo he escuchado alguna vez algunos otros mensajes alrededor de esta lectura. Hay un libro, ¿verdad? La oración de Jabes. Ajá, exacto. Y sabes que en realidad es Jabes, porque si vemos en la palabra la tilde la tiene en la E. Entonces, normalmente alguien quizás nos dio una charla y dijo Jabes, pero en realidad lo correcto es Jabes, ¿verdad? Porque tiene la tilde en la E. Entonces, la charla se basa, respondiendo a tu pregunta, Ruby, alrededor de la oración de Jabes, ¿verdad? ¿Qué fue lo que él le pidió a Dios? Y un poco habla la lectura de cómo había sido su vida y eso, pero respondiendo a tu pregunta, ¿y hablamos qué significa? de Jabes. Ay, ¿qué significa? Porque de hecho, bueno, a mí me llamó la atención porque muchas de las personas desconocemos tantas cosas de la Biblia que de repente quiero un nombre para mi hijo. Y nombre bíblico, Jabes, se lo voy a poner así. Pero realmente a veces no escudriñamos y no nos... Tomamos el tiempo. Tomamos el tiempo para estudiarlo, pero hoy que menciona, yo pienso que aquí nadie le va a poner así al hijo, pero sí, me gustaría que nos dijera qué significa. Fíjate que Jabes significa sufrimiento, significa dolor. Entonces, por eso cuando estaba yo preparando la charla, yo me preguntaba, ¿será que una persona que su nombre significa sufrimiento, será que puede ser feliz una persona que se llama sufrimiento? Y yo me preguntaba, todos en la vida pasamos situaciones de sufrimiento y lo que el mundo nos bombardea es que vamos a sufrir y que vamos a pasar situaciones y si buscamos y tratamos de cambiar nuestra manera de pensar, entonces yo me hacía la pregunta, ¿será que en medio del sufrimiento se puede ser feliz? Y la respuesta es que sí, se puede ser feliz. Lo que normalmente el mundo probablemente nos vende y nos dice es que vamos a sufrir y que en medio del sufrimiento vamos a pasar tristeza, angustia, soledad, vacíos y demás. Pero en realidad, si hacemos y clamamos a Dios, Él nos puede dar las herramientas para poder ser felices a pesar de pasar situaciones a lo largo de nuestra vida, a pesar de pasar situaciones adversas, complicadas, financieras, familiares, matrimoniales. Si estamos tomados de la mano de Dios, podemos ser felices. De hecho, yo digo, más de alguien acá puede estar pensando, es que yo estoy condicionada a ser infeliz. Por ejemplo, esta persona, ¿verdad? De entrada del nombre, es como de nacimiento, sí. Es como, no, ya estoy condenada hasta a sufrir. Entonces, pero qué importancia lo que menciona de cambiar nuestra manera de pensar. O sea, sí se puede. No hay que... A veces sí hay cadenas, hay lazos que, bueno, que mi abuelo era así, sufrimos por eso y tenemos que sufrir y mis hijos tienen que sufrir. Entonces tenemos mentalmente ese también trauma, ¿verdad? Y sí, normalmente, como tú dices, tenemos eso de que eventualmente nos pueden bombardear de ideas erróneas, ¿verdad? Porque si tenemos a Dios, en realidad podemos ser felices a pesar de cualquier situación o circunstancia. Y algo interesante que me pareció a mí de Jabes es que él fue el más ilustre de sus hermanos. Entonces, a pesar de que podamos tener una situación, que podamos tener un nombre o estar viviendo X o Y situación, podemos ser el más ilustre de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro trabajo, ¿verdad? A pesar de lo que el mundo nos pueda bombardear y meter negatividad, yo estoy seguro que de la mano de Dios sí podemos verdaderamente ser felices. Yo creo que Él es el que realmente cambia la historia de uno, ¿no? Porque al final el mundo te dictó cómo te ibas a llamar y cómo ibas a hacer tu vida. Tu vida estaba destinada a ser de esta manera porque vivías en el mundo, ¿no? Pero cuando decides acercarte a Dios y es como nos pasa a nosotros, ¿no? Cómo nos cambia la vida Dios. Cuando nosotros decidimos realmente entregarnos a Jesús como Señor y Salvador, Él cambia nuestra historia, ¿verdad? O sea, nuestro futuro. Lo que supuestamente para nosotros era la perdición, ¿no? Dios da un giro
realmente en nuestra vida, no solo de nuestro corazón, sino de nuestra vida. Y nos da salvación y nos da la vida en abundancia. No solo es, yo creo que a veces solo nos quedamos cortos con decir, ya me salvó el Señor y todo está bien, ya soy salvo, ¿verdad? Pero Dios también quiere que disfrutes la salvación. Amén. Y nos quedamos con que no, es que como mis papás así fueron, así voy a ser yo. Entonces yo tengo que conformarme, ¿verdad? Yo creo que un hijo de Dios no tiene que conformarse, ¿no? Un hijo de Dios tiene que creer. Algo que yo he aprendido también es el tema de pensar positivo, porque uno dice, no, pero esto es de las cosas nuevas. No, pero Dios siempre piensa positivo en ti. O sea, Dios siempre quiere lo mejor para ti. ¿Por qué no vas a querer tú lo mejor para...? No, es que yo soy sufrimiento y voy a sufrir siempre toda mi vida. El sufre, decía él. El sufre, ¿ya? Don sufre. No, entonces yo me hago, entonces la víctima, yo soy el que... O sea, es mi manera de pensar. Y creo que este año estamos hablando de eso, ¿no? El año de nuestro retiro de servidores, ¿no? De compromiso. Ha sido bien claro el Señor que nos ha enviado a cambiar nuestra manera de pensar. Porque definitivamente, como decía este científico, ¿no? No esperes que las cosas cambien si estás haciendo lo mismo, ¿verdad? Y ya no digamos pensando en lo mismo, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Yo creo que es importantísimo. Yo creo que es lo que este personaje bíblico hizo. Él sabía que estaba destinado. Imagínense, yo decía preparando la charla, imagínate cómo le habrán dicho a los papás: venga, mi sufri, venga para acá, lo voy a iniciar. Entonces, él estaba destinado. Decía, ¿cómo le podrían decir sus hermanos, verdad? Venite desconsolado, venite triste, venite doloroso, afligido, angustiado, porque son todos los sinónimos que conllevan ese nombre. Y en realidad él dijo, no, y yo voy a clamar, yo voy a pedir a Dios. Y Dios, dice la palabra, que le concedió lo que pidió, y lo que él hizo fue hacer la oración adecuada, que fue agradable sin duda a Dios. Y me llamó tanto la atención, ¿sabes? Que este libro de Crónicas, desde el capítulo 1, versículo 1, comienza a narrar genealogías. Entonces, encontrar el mensaje dentro de toda la genealogía. Por ejemplo, ¿cómo se llaman tus papás? María. ¿Y tu mami y tu papi? José. María José. Bueno. ¿Y los papás de María? Es María también. ¿Y la mamá y el papá? Mi abuelo, no me recuerdo. Bueno, entonces ponele tu genealogía. María tuvo a María y María tuvo a Ruby. Y en tu caso, si me lo puedo, Miriam y Nelson tuvieron a Rodrigo, Marcelo y tu otro hermano. Gerardo. Marcelo tuvo a Juan David, ¿verdad? Y Alina. Y así va toda la genealogía. Todos tenemos una genealogía, pero encontrar el mensaje que Dios tiene en esa genealogía tal vez no es fácil. Pero me llamó la atención que aquí estamos hablando del capítulo 4, versículo 9. Hasta entonces, el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, hubo algo que lo detuvo y le dedicó 2 versículos a esta persona. O sea, me pareció espectacular que el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, se detuviera justamente en esta persona que estaba destinado para ser el sufrimiento. Y en realidad lo que tanto le llamó la atención es lo que esta persona consiguió. Y lo que esta persona consiguió fue, dice la palabra de Dios, que fue el más famoso o el más ilustre de sus hermanos. Ilustre es una persona que ha sobresalido en algo. Y entonces ahí, por ejemplo, a los que nos gusta el fútbol, estoy seguro que todos conocemos a Cristiano Ronaldo, a Lionel Messi. Bueno, Marcelo creo que le gusta la albiceleste. Ahora Messi. Entonces creo que todos conocen a estas personas porque han hecho cosas sobresalientes en el fútbol. Creo que todos conocemos, y hace poco en el aniversario tuvimos la vida de San Juan Pablo II, que todo el mundo lo conoce porque fue alguien ilustre, fue alguien que hizo algo excepcional por nuestra amada iglesia. Entonces, a ese nivel fue Javes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él hizo algo excepcional, y lo excepcional que él hizo fue clamar a Dios. Fíjate que yo me quiero quedar con antes de que nos contés realmente de la oración, porque la oración es una belleza, la oración.
me gusta lo que acabo de ver, es que, o sea, también Dios nos habla, no solamente tal vez en el sentido de tu mensaje en sí, sino que en lo que tú descubriste, estás hablando 4 capítulos después, ¿no? Sí. O sea que a veces uno, ¿verdad? Por ejemplo, Levítico, hay libros que son bien áridos, ¿verdad? Que uno dice, ay, lo tengo que leer, ¿verdad? Me toca leerlo porque es mi lectura diaria, ¿verdad? Acuérdese que usted dijo, voy a leer la Biblia todos los días. Entonces es mi lectura diaria y me toca leer Levítico, me toca leer Crónicas, ¿verdad? Me toca leer Crónicas. Y esta es una crónica. Primera. Vea que son 2, o sea, que hay todavía otras, ¿sí? Entonces son como libros que son bien históricos, ¿verdad? Pero Dios me va a hablar a través de esto, pero también es en la vida. O sea, uno a veces quiere las cosas ya, quiere que las cosas sucedan ya. Pero Dios tiene su momento y su tiempo, pero tienes que ser perseverante en lo que haces. Entonces yo veo, bueno, un día no vi un nombre, pero no me dijo nada. El segundo día no, el tercer, y en el cuarto me habló, pero porque fui constante. Yo creo que también es una enseñanza para nosotros de que no nos desanimemos en que Dios nos va a hablar en la palabra de Dios. O sea, a ti te habló diciendo, me llamó tanto la atención porque yo leí todo esto y de repente estos versículos que wow, vea. Encontraste oro, pues, o sea, como dicen, vine buscando cobre y encontré oro. Entonces, qué bendición, ¿no? Yo creo que también es animarlos a que lean la palabra de Dios y la escudriñen, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que tú decís, Marcelo, porque definitivamente los primeros 4 versículos, capítulos, incluso el capítulo 4 hasta el versículo 8, es decir, el previo a esto, es pura genealogía. Y luego el 9 y 10 son la oración de Jabez, y el 11 sigue el mismo patrón en el libro. Entonces creo yo que es importante el tema de ser constantes en el estudio de nuestra palabra, en el estudio de la palabra de Dios, porque Dios siempre nos va a hablar, Dios siempre nos va a dar un mensaje, Dios siempre va a tener una respuesta para nosotros, y la clave está, como bien dice Marcelo, en la constancia. Si mi meta es un capítulo diario y fue pura genealogía, entonces vuelva al día siguiente por el segundo, porque va a llegar el momento en el que va a llegar al 4, 9 y 10 y ahí va a encontrar el mensaje. Sí, correcto. O sea, no. Y así es con Dios, ¿no? Dios tiene su tiempo, ¿no? Y no es cuando nosotros a veces queremos, sino justamente cuando Dios quiere, ¿verdad? Amén. Yo sé que aquí los que nos están escuchando, los que nos están viendo, están ansiosos por querer conocer esa oración. ¿Y cuál es la oración? No es una oración mágica, es una oración que Dios nos ha regalado, pero antes queremos que ustedes también se deleiten con una alabanza para continuar con el segundo bloque. Pero vamos a esta alabanza que les invitamos a que la mediten, y es A Nada Temeré, de Joan Sánchez. Aunque se levante una guerra contra mí, aunque 1000 gigantes me quisieran destruir, aunque solo haya tormentas, nada vaya a mi favor, yo seguiré confiando siempre en ti, mi buen Señor. A nada temeré, a nada temeré, a nada temeré, si estás conmigo. Nada temeré si estás conmigo. Aunque se levante una guerra contra mí, aunque 1000 gigantes me quisieran destruir, aunque solo haya tormentas y nada vaya a mi favor, yo seguiré confiando siempre en ti, mi buen pastor.
Continuamos con Sentados en un Café con Jesús. Gloria a Dios. Bueno, qué hermosa alabanza, ¿verdad? A nada temeré. Nada, y estamos nosotros invitados a no temerle a nada porque Dios está con nosotros. Y para también estar más reforzados, vamos a continuar con nuestro programa y nos quedamos en un momento especial. ¿Qué es? La oración, ¿verdad? Sí, la oración. La oración de Jabez. Fíjense que tal vez, si les parece, podemos leerla para luego profundizar un poco. Y dice la palabra de Dios, Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice: Jabez fue más famoso que sus hermanos, y su madre le puso por nombre Jabez, porque dijo: en verdad lo he dado a luz con dolor. Jabez oró al Dios de Israel diciendo: te ruego que me des tu bendición y un territorio muy grande, que me ayudes y que me libres de males para que yo no sufra. Y Dios le concedió lo que le había pedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una gran bendición. Fíjate que me llama la atención que el primer versículo inclusive habla de lo malo, ¿verdad? De Jabez. Pero él no se, digamos así, en palabras salvadoreñas, no se chicopaló, ¿verdad? Yo me puedo llamar así, pero yo voy a pedirle a Dios que me bendiga, porque creo que esa es la respuesta de uno. O sea, si la vida te da limones, limonada. Pero con Dios, ¿verdad? Con Dios, porque todo puedo hacerle frente, pues Cristo es quien me sostiene. O sea, ahí es donde va cambiando la manera de pensar de uno, creo yo, ¿verdad? Y entonces Jabez le pidió a Dios. O sea, ¿cuáles fueron las 4 cosas que dice ahí en tu charla? Mira, fíjate que a mí me impactó la oración, porque él no le pidió sácame de esto, que no me molesten, que no. Él le pidió a Dios, número 1, que me des tu bendición. Y normalmente bendición, ¿con qué lo enfocamos? ¿Con qué lo económico, ¿verdad? Dice, que me des dinero, que me masajes, mi bendición, el carro, una casa más grande, ¿verdad? Entonces, y en realidad la bendición que Dios clamó es como, por ejemplo, cuando un sacerdote nos da una bendición. En realidad, esa bendición que nos da un sacerdote, lo que está haciendo es pidiendo que el espíritu protector de Dios venga sobre nosotros. Amén. Entonces, Jabez lo que le pidió a Dios es la bendición de su espíritu para que lo protegiera. ¿Sabes qué se me ocurre ahorita? En el momento, así, cuando estabas hablando de la bendición, lo que le pasó a Jacob cuando lo nombraron Israel: no te soltaré hasta que me bendigas. O sea, creo que es similar, ¿no? Él sabía lo que estaba pidiendo Jacob, ¿vea? Que lo bendijera, y creo que Jabez conocía pues lo que significaba. Qué bendición realmente tener eso, o sea, conocer lo que dice Rubí, ¿vea? Ver más allá de lo que uno solamente pedir, sino que estudiar qué significa cada palabra, ¿verdad? La palabra, qué bueno. Amén. Sí, porque normalmente es bien usual que cuando decimos bendición, lo enfocamos con algo económico, lo enfocamos con algo material, con algún sueño, con algún anhelo. Mi bendición. Entonces, o el soltero con la esposa, o el casarse, encontrar un matrimonio y eso. Mi bendición. Y en realidad, Jabez simplemente dijo: te ruego que me des tu bendición. Te ruego que me des tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu protector venga a derramarse sobre mí. Y eso fue la primera petición que él hizo: rogarle al Dios de Israel que le diera su bendición, es decir, su Espíritu protector. Y lo segundo que le pidió es: y te ruego que me des un territorio muy grande. Nuevamente, hay una casa más grande, un mejor trabajo. Algo normalmente lo enfocamos con algo material, y en realidad lo que Jabez le estaba pidiendo es: te ruego que esta bendición no se quede solo conmigo, sino que se ensanche hasta toda mi casa. Que esta bendición llegue a mis padres, a mis hermanos, a su familia. Es decir, que esa bendición se expandiera. Es decir, que el espíritu protector de Dios cubriera su casa y la de todos sus seres amados. Entonces, muchas veces
pasamos clamando también muchas veces por la conversión de un familiar, por situaciones buenas también, no necesariamente solo cosas económicas. Y Dios necesita, a veces, Dios es sencillo y Él está en lo sencillo y simplemente es bendíceme y que esta bendición llegue a alguien más. Y esa fue la segunda petición que Jabez hizo, pedir que la bendición no se quedara solo para él, sino que la bendición llegara hasta su familia, hasta su casa, hasta sus hermanos, hasta todas las personas su generación, que ama, hacia toda su generación. Luego le dijo, te ruego que me ayudes. Y ahí sí le pidió ayuda. Y eso me encantó a mí cuando dijo. Contanos que te... Porque muchas veces nosotros nos creemos, bueno, la palabra es Superman, ¿verdad? Que yo lo puedo todo, que no necesito a nadie. Entonces aquí viene la parte del Espíritu Santo, y tu humildad. Entonces a mí cuando mencionó eso fue como, sí, realmente a veces no queremos pedir ayuda. No creemos que podemos todo y definitivamente eso para mí fue un acto de humildad. Amén. Y justamente eso creo que es lo clave, y gloria a Dios por compartirlo, que Dios te bendiga de verdad, porque sin duda para poder pedir ayuda el paso previo es reconocer que solo no puedo. Entonces Jabez reconoció que él solo no podía, y la palabra de Dios ahí es cuando decimos es reciente y nos habla el día de ahora, porque al día de ahora muchas veces pasamos situaciones en las que pensamos que solo podemos y que no necesito pedir ayuda, en que Dios ya sabe lo que yo necesito, y entramos en eso que nuestra mente se bloquea y se mete de que no necesito ayuda. Y como hablamos, el llamado que Dios nos ha hecho este año es a cambiar nuestra manera de pensar, a dejar de pensar que solo soy autosuficiente, que yo solo voy a poder, y poder reconocer que necesitamos ayuda. Yo quiero decir que recientemente estuve en una bienvenida de retiro de jóvenes, y quiero decirles que, bueno, con Armando empezamos hace ratitos en los grupos de jóvenes, y yo sentía cuando yo estaba en el grupo de jóvenes que era más difícil invitar a un adulto a las cosas de Dios que a un joven, porque un joven era como si ve ahí. Y llegaban, y cuando veían todo lo que hacíamos, era una gran bendición. Pero ahora yo siento diferente. Hoy que voy a predicar, Ruby, no sé si te pasa lo mismo. Que ahora que vamos a los grupos de jóvenes, o sea, yo siento que es más fácil hablarle de Dios a un adulto que a un joven. Y precisamente creo yo que parte es eso, de que te ha enseñado tanto el mundo, o también te ha desilusionado tanto el mundo, que ya no confías en nadie y ya no crees en que te pueden entonces ayudar. Decir, yo tengo que hacerlo solo, porque sí me ha tocado un joven, bueno, hombre, pero joven de 28 años, realmente porque ha vivido una vida bien dura y bien difícil, y me decía, es que yo lo he hecho solo. Yo he hecho todo mi trabajo, mi estudio, lo que tengo, mi casa, mi carro. Entonces, este tipo de personas y tal vez ahí llegando al joven, ¿verdad? Decirle al joven, no, es que yo no necesito ayuda, no necesito de Dios, o sea, no necesito de nadie, porque yo lo he logrado hacer solo. Pero realmente dentro de tu corazón, o sea, dentro de uno tiene que aceptarse que es frágil. O sea, cuando uno viene la enfermedad, los hombres cuando nos enfermamos, de ahí estamos, o sea, no, pero realmente cuando viene una llamada de que, mira, estuvo un accidente, el terremoto, el temblor, o sea, la pandemia, hay cosas que no podemos controlar, que se van de nuestras manos. Y yo creo que eso es parte del hecho de ya no intentes hacer cosas solo, o sea, no podés hacerlo solo todo. No, el mundo nos está diciendo, no, todo lo puedes hacer tú solo. Pero creo yo que ese es como el punto clave de la oración de Jabez, que fue escuchada, porque pidió ayuda y la pidió al quien tenía que pedírsela, ¿no? Amén. Sí, de hecho, yo también percibí eso en un retiro de jóvenes, una apatía por querer contar las cosas, y era como, diga su nombre, y tenía el micrófono y es como, lo pasaba a la otra persona, y la otra persona, diga su nombre, eso lo pasaba a la otra persona, o sea, nadie decía, estaban completamente cerrados. Entonces, claro, en medida el Señor siempre toca los corazones, ¿verdad? Y gracias a Dios, poco a poco, pero es realmente que es preocupante también qué es lo que está alimentando en la mente de los jóvenes,
los niños. O sea, van creciendo y con qué mentalidad. Entonces sí es importante hacerles ver y qué bueno que ese programa se transmite para que más personas lo puedan escuchar, lo puedan ver. Y es alarmante decirle, despierten a los papás, ¿verdad? Muéstrenle que sí, los hijos necesitan ayuda. Porque a veces los queremos hacer tan independientes. Amárrese usted solo el zapato. Es cierto, todas esas cosas se van enseñando, pero también, vaya, te voy a enseñar cómo hacerlo. Se hace así. Entonces, hasta en cosas tan pequeñas como esta, se le puede enseñar a los hijos, sí se necesita ayuda. Mira qué lindo el ejemplo que pones. Sí. Porque justo Me gustó. mi hija mayor se está aprendiendo a amarrar las cintas. Y sabes, y ahí es cuando incluso la palabra de Dios nos dice que para entrar en el reino de los cielos hay que volvernos como niños. Sí. Porque mi hija ya no puede hacerlo sola, amarrarse las cintas, por ejemplo. Y siempre me dice, papi, ¿me ayudas? Porque ella sabe que yo le voy a ayudar. Sí. Ella sabe que a quién pedirle ayuda para que le enseñe a amarrarse los zapatos. Entonces, igual nosotros necesitamos en algunas áreas de nuestra vida pedir ayuda. Y para eso es importante, como decía, reconocer que la necesito. Y algo que tal vez no profundice tanto en la charla, pero es todos los medios que de alguna manera también nosotros tenemos en la comunidad y en la iglesia para poder pedir ayuda. Nosotros tenemos la bendición de poder tener pastor. Y es algo que muchas veces, pocas veces, a veces Hacemos y utilizamos este recurso que Dios nos pone. Alguien me decía, fíjate, sabes que en Estados Unidos, me cuenta mi hermano, me decía que para poder ir a pedir una consejería espiritual tiene que pagar $50 la consejería. ¿Cuántas veces te ha pedido algo tu pastor? Me debería un montón. Saldo rojo. O sea, nosotros tenemos esa bendición de poder pedir ayuda. Hey, orá por mí. Vení, poneme manos. Vení, confirmame esto, que necesito ayuda para esta decisión. Es tan lindo el poder recibir la bendición del pastoreo o ministración, por si usted no ha hecho retiro o no conoce de qué es el pastoreo. Puede buscar al líder de su grupo y pedir que le asignen a alguien o si ha venido de retiro para que lo ministren, y ahí va a poder pedir ayuda y pedir, orá por mí, imponeme manos, orá por mí por esta situación que estoy pasando, que estoy viviendo. La iglesia misma nos pone también sacerdotes a quienes podemos ir y de alguna manera eventualmente pedir ayuda, pedir algún consejo. Entonces, pedirle ayuda a Él, a Dios obviamente, ¿verdad? Pero también en la comunidad tenemos esta bendición de poder pedir ayuda de intercesión a mi pastor, al Ministerio de Misericordia, para que puedan unirse a mi petición, a la situación que podamos estar viviendo, ¿verdad? Nos ha quedado una, son 4. Sí, pero creo que por aquí va la cosa, fíjate, porque así es, ve Dios. Tengo 2 ideas. Una que no la terminé. Quiero decirles que fui a la bienvenida y fue una bendición. Fueron 37 jóvenes. Y qué bendición. O sea, para mí es como me llenó de esperanza. O sea, sí se puede. O sea, no me digan los jóvenes, no, es que no puedo. Sí se puede. O sea, si usted le entrega su vida a Jesús, su vida va a cambiar. Esa es la idea que quería terminar. Y la segunda, con lo que estabas diciendo de esto, de que pedir ayuda y de que Dios nos quiere ayudar, ¿verdad? A través del pastoreo. Me acordaba pues de la charla de permanecer y crecer, ¿no? Que nos habla de la comunidad. Y fíjate que yo he preparado un mensaje para el grupo de Judá, que se trata de estar reunidos. Y la palabra dice reunidos porque ¿por qué Dios pide que nos reunamos? Pues, ¿por qué pide eso? Porque solos no podemos. O sea, si no nos hubiera dejado la iglesia, ¿no? Si no hubiera dicho, no, ustedes ya conocieron a Dios, entonces no se preocupen, ya ustedes pueden serlo. Yo quisiera decirlo, pero usted no lo va a entender porque usted es de otra generación, pero un Rambo solitario, pues solo armándolo. Usted puede derrotar a todos sus enemigos solo. No es cierto. O sea, usted necesita una ayuda, un conjunto de hermanos que lo motiven y que lo animen, y esa es nuestra comunidad a la cual los invitamos, ¿verdad, Armando? Amén.
Amén. Amén es pedir ayuda a la comunidad. Ajá. Si está pasando una situación y necesita oración, pida ayuda a su comunidad. Pida que todos se unan a interceder por la situación que pueda estar viviendo y no se quede, yo solo puedo, yo lo voy a lograr. Porque para eso Dios nos ha dejado, nuestra amada iglesia nos ha dejado o nos ha sembrado en esta linda comunidad en la que en realidad podemos ser una familia. Pero para poder ser una familia necesito yo venir y decir, hey, necesito orar, tengo esta situación, Marcelo, ayúdame a orar por mí. Y ahí nos vamos conociendo y nos vamos compenetrando para hacer esa verdadera iglesia de Cristo. Contanos la última antes de La que... cuarta petición, la cuarta petición. La cuarta fue, te pido que me libres de males para que yo no sufra. Y ahí se refería a que se pudiera alejar de todo lo que lo haga sufrir. Entonces ahí Jabez le decía, aléjame de quienes mal. me molestan, por ejemplo. Aléjame de los vicios que nos llevan y nos hacen caer. Aléjame del pecado. Aléjame de esta relación que no viene de ti. Aléjame de todo lo que me pueda hacer sufrir. ¿Verdad? Entonces, Jabez le pidió que pudiera él tomar distancia, alejarse de todo lo que lo pudiera hacer sufrir. Y es espectacular, como dice la palabra de Dios, y Dios le concedió lo que pidió. Sí, wow, dije. Y eso me hace pensar en esa parte del final, es como la del Padre Nuestro, ¿no? Que tú decís, líbranos del mal. Amén. No me acuerdo si era mi hermano o era mi hijo que decía, líbranos del maligno, decía él, ¿verdad? Entonces, creo que al final es eso, ¿no? Del mal, o sea, Dios nos puede proteger, pero también nosotros queremos pedirle, o sea, a veces la carne, el mundo y Satanás están queriendo que nosotros vayamos al mal, ¿verdad? Pero nosotros si le decimos a Dios, ayúdame, Él nos va a ayudar. Tenemos que tener esa fe que nos va a apartar. Tú hablabas de las personas que te puedan inducir al alcohol, ¿verdad? O sea, no es que sea malo el tomarse algún vinito, ¿verdad? Sino que es emborracharse, el exceso. El vicio. O sea, esa persona que te va a hacer pecar, creo que todas esas cosas es las que tú tenés que pedirle ayuda a Dios. Y bueno, así dice la palabra, cuando dice la tentación, huye, ¿verdad? No refretando, no, yo puedo, ¿verdad? Me voy a quemar, ¿verdad? Realmente... el Señor pues quiere que también nos cuidemos de eso. Nos hemos quedado con esta idea, la vamos a terminar un poquito porque ya tenemos que ir al corte. Nuevamente se ha volado el tiempo, ¿no? Sí, rapidísimo. Vamos a escuchar esta alabanza. Me basta tu gracia de Atenas, que es una gran bendición, así que no se vayan a quedar. Escúchenla, vívanla y los vemos de regreso. Necesito fuerzas para seguir. Dios, mi roca, yo creo y me refugio en ti. Sé yo muy bien a quién sigo, mi Dios, que en mi debilidad se muestra tu gloria, tu gloria.
fuerzas para seguir. Dios, mi roca, yo creo y me refugio en ti. Sé yo muy bien a quién sigo, mi Dios, que en mi debilidad se muestra tu gloria, tu gloria, tu gloria. Me basta tu gracia, me basta tu gracia, me basta tu gracia, solo mi Dios me bastará. Continuamos con Sentados en un Café con Jesús. Amén. Es que la gracia del Señor es lo que nos basta, ¿verdad? De verdad que a veces queremos muchas cosas complicadas, pues, pero todo está, Dios es sencillo. Tú hablabas al inicio de que Dios es sencillo y creo que ahí tenemos que quedarnos. Pero nos habíamos quedado con la idea final, ¿verdad? De la oración. Contanos. Sí, la parte final de la oración que a mí me parece una cosa importantísima y es el pedirle a Dios que nos ayude a alejarnos del mal para no sufrir. Y ahí yo le preguntaba a Dios cuáles son las situaciones que pasamos en nuestro día a día que nos pueden llevar a sufrir, y dentro de eso, como mencionaba Marcelo, puede ser vicios, por ejemplo. Tomar es pecado, no, el exceso sí, ¿verdad? Relacionarme con personas que me pueden hacer caer en un pecado. Muchas veces en el teléfono es tan fácil caer hoy por hoy en tentaciones, porque está tan a la mano las situaciones en las que incluso a veces es necesario guardar distancia, a veces de grupos de WhatsApp, de situaciones que vivimos en nuestro día a día. Yo me salí del colegio porque no me llevaba nada bueno. Exacto, porque ahí pasan todo el día los compañeros mandando mensajes, imágenes que eventualmente nos comienzan a enfermar nuestra mente, y si nos dejamos llenar de toda esa basura, lo podemos comenzar a ver como normal. Entonces, y eso nos puede llevar a hacer caer en situaciones que nos pueden hacer sufrir. Y Entonces, también incluso con detalles así podemos causar problemas en un matrimonio, ¿verdad? De repente lo mandan y es como, ¿y por qué te mandaron esto? Entonces también eso quita la armonía del hogar. Yo considero que no solo así lo que entra en mi mente, pero también cuidar mi familia. ¿Qué tal si el niño está por ahí cerca y de repente, papi, ¿por qué te mandaron esto, verdad? Y uno así como queriendo, o sea, porque son cosas que a veces no se pueden evitar. exactamente, y justo qué bueno que tú lo decís, porque me confirma, es uno con nuestra esposa, por ejemplo, los que estamos casados, y también con nuestros hijos. Hoy por hoy mis hijas me agarran el teléfono y lo saben usar súper bien, y eventualmente puede llegar ahí un mensaje indebido, ¿verdad? Que en su mentecita de 5, 4, 6 años tal vez no va a ser algo bueno. Entonces, en el entorno, como bien dices tú, Ruby, hay situaciones. Entonces es importante identificar de qué situaciones necesito alejarme o tomar distancia para no sufrir. Gloria a Dios. Y eso me recuerda también, bueno, un sacerdote en una ocasión me comentó, cuando dijo, ¿por qué sufrís? Y ¿sabes qué? Me dice, esto es un termómetro de la felicidad. Mientras más alejada estás de Dios, más sufrís, me dice. Mientras más estás cerca de Dios, más feliz sos. Entonces, bueno, ahí me despertó a mí hacer una prédica del termómetro de la felicidad, y con esto me confirma también ese tema, gloria a Dios, y que estoy trabajando en eso, pero la verdad es que así es. Mientras más alejados estamos de Dios, somos más tristes y sufrimos más. Amén, sin duda.
que la felicidad es Él, ¿verdad? La felicidad es tenerlo a Él, recibirlo a Él, clamarle de la manera correcta, como Jabez nos lo enseñó en esta noche, y eso nos va a dar la felicidad. Así que eso. Y que a mí, de las cosas que más me impactaron de tu charla, pues, es tu testimonio, ¿no? O sea, desde que tú, ya cuando empezaste a contar que habías tenido las fotos, dije, ay, no, dije, me va a hacer llorar, Armando, dije yo. Sí, O sea, realmente fue una bendición y quisiera que, pues, tal vez nos compartieras, porque nace, o sea, el título de tu charla, ¿no? O sea, nace de esto, de cómo, o sea, cómo te sentiste identificado también como con Jabez, ¿no? O sea, cómo tu vida quizás por un evento que sucedió que podría haberse marcado para que fueras una vida infeliz, Dios no permitió que fuera así. Amén. Esta es la parte más difícil. Fíjense que sí, definitivamente Dios me llevó a recordar mucha parte de mi infancia en donde yo sí sufrí mucho. Y fue justo porque cuando estaba preparando la charla, mi papá hubiera cumplido años un par de días antes. Entonces yo quería para las redes sociales encontrar una foto con mi papá. Entonces me puse a buscar fotos y no encontré ninguna foto porque mi papá murió cuando yo tenía 3 años. De hecho, justo el día en el que yo cumplí 3 años, ese día lo enterramos. Eso marcó grandemente mi vida. En el principio, cuando yo me enteré, que quizás algo que no profundicé tanto en la charla, pero cuando yo me enteré, me cuenta mi mamá, yo si no lo tengo tan presente, que yo te rezaba Padre Nuestro, el Ave María todas las noches. Cuando yo me enteré, me dijeron, Dios se llevó a tu papá. Yo le dije a mi mamá, Dios es malo, ¿por qué se lo llevó? Y dejé de rezar por bastante tiempo. Luego mi mamá fue constante y yo volví nuevamente a rezar eventualmente, pero me llevó a recordar toda esa etapa de mi infancia en donde yo sufría mucho por la ausencia de mi papá, porque algunos de mis compañeros, tenía uno en particular que me molestaba y me decía, vos no tenés a tu papá, vivís solo con niñas, vivís solo con mujeres. Mi mamá, mi hermana, mi otra hermana, mi abuela que vivía con nosotros en esa época, y yo. Y eso me hacía sufrir muchísimo. Y crecí de esa manera, crecí con el sufrimiento por la ausencia de la figura de mi papá. Para la gloria de Dios, yo seguí viendo estos álbumes y llegué a cuando yo hice mi primera comunión y cómo el recibir el cuerpo de Cristo me impactó y me marcó al punto que yo quería comulgar todos los días. A los 9 años, ¿verdad? A los 9 años. Quería comulgar todos los días y para hacerlo me hice acólito. Y fui acólito de el padre José Luis Escobar, que hoy por hoy es Monseñor Escobar Alas. Él era el párroco de una iglesia allá en San Vicente. Yo vivía allá en esa época. Me quedaba una cuadra la iglesia, entonces yo iba a misa todos los días a las 6:30, de 6 a 6:30, para recibir la comunión. Y muchas veces yo tuve... sí tenés fotos. Sí. Y ahí sí yo tengo varias fotos con el padre. Y ahí está el papá Dios. Amén, amén. Eso fue lo que descubrí a los 19 años cuando hice mi retiro. Pero en ese momento iba a misa todos los días para recibir la comunión y muchas veces, por eso yo lo relacioné la charla con y lo confirmé al profundizar cuando un padre nos da una bendición, cuando vamos a pedirle al Padre que nos dé una bendición. Y lo que Él está haciendo es pidiendo que el Espíritu Protector de Dios venga sobre nosotros. Entonces, el Padre todos los días me daba la bendición. Cuando terminábamos la misa, me daba la bendición, que Dios lo bendiga, y me ponía la mano y me daba la bendición. Y aprendí de alguna manera a pedirle a Dios que me bendijera. A mis 9 años yo no tenía quizás mucha idea de qué estaba pidiéndole verdaderamente a Dios, pero Dios sí. Por eso es que Dios entiende lo que nosotros le pedimos y a Él no se le queda nada. Entonces Él sí lo entendía y a partir de ahí, de esa etapa de mi vida, quizás
mi vida comenzó de alguna manera a cambiar un poco. Yo dejé de ser tan tímido y comencé a ser más participativo en deporte, en los scouts, que era lo que yo iba bastante. Tratar de ser un mejor estudiante. Para la gloria de Dios, a mis 19 años tuve mi encuentro personal con Cristo aquí en la comunidad. Acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. Me di cuenta de que Él había sido mi papá, porque yo crecí pensando que yo no tenía papá. Y mi mamá, para mí, yo le decía que era mi mamá y mi papá. El Día del Padre yo felicitaba a mi mamá. Y ahí en el retiro yo me di cuenta de que Dios era mi Padre y que Él había estado conmigo toda mi vida. Y que a partir de ahí, pues, Él había sido quien me había bendecido, me había protegido, me había ayudado y me había alejado del mal para que yo no sufriera. Entonces, para la gloria de Dios, pues yo pude vivir esta charla de esta manera. A pesar de haber sido tan tímido, pude sobresalir en el colegio, en los estudios. Pude entrar a esta linda comunidad y servirle a Dios, y Él me ha llamado a diferentes servicios en el Ministerio de Misericordia. Pues al día de ahora, para la gloria de Dios, junto con mi esposa, lideramos un grupo de la comunidad. Y no es porque yo sea una persona que es sobresaliente, yo por mi persona, el grupo Caná, sino que es porque yo en su momento clamé a Dios que me bendijera, que ensanchara mi territorio, que me ayudara y me alejara del mal. Y Él ha cumplido, para la gloria de Dios, esta palabra en mi vida. Así Estás que casado, tener 2 hijas. amén, para la gloria de Dios. ¿Cuántos años de convertido, perdón? Fíjate que 19, 29, 39. Bastante. Tengo 23 años, para la gloria de Dios, de haberle entregado mi vida a Cristo en un retiro el 23 de octubre de 1999. Gloria a Dios. Marcelo ya era servidor para esa época. Dios escogió para ser ilustres servidores, dijo él. Amén, amén. Sí, de hecho, mi taller escuela, Marcelo fue el coordinador del retiro. Qué cerquita, que Pachito estaba el río. Por eso tiene razón Marcelo cuando dice que venimos para la gloria de Dios sirviéndole de hace un buen rato. Y sí, creo que Marcelo menciona algo bien importante también, para la gloria de Dios. Quizás en alguna etapa de mi vida yo pensé que no me iba a casar, porque la mayoría de mis amigos ya se habían casado, ya tenían hijos, y eventualmente veía y eso no llegaba, ese anhelo. Pero también se lo pedí a Dios y Él ha sido fiel, y para la gloria de Dios tengo a mi esposa y tenemos 2 princesitas que amamos con todo el corazón. Así que Él ha hecho una obra en mi vida porque Él es así de grande, de amoroso, de misericordioso, ¿verdad? Así que yo por eso le doy la gloria a Dios. Gloria a Dios, porque yo creo que lo decís tú en tu charla, pero también vi un video de estos que salen creo que en Facebook o algo así, que dice que nosotros estamos, no, es una canción, ya me acordé, que la estaba escuchando y dice, nosotros estamos acostumbrados a ver a querer ver el milagro en algo extraordinario, cuando el milagro lo vemos todos los días. Y tú decís eso de que realmente, si tú te contaras todas las bendiciones que tenés en tu vida, sos rico, o sea, sos millonario, sos bendecido. Porque yo decís del vecino, me acordé, que decís que el vecino siempre, el jardín es más verde, ¿verdad? Pero mire sus bendiciones, mire lo que Dios le ha dado. Sea agradecido y dele gracias realmente al Señor por todo lo que le ha dado, porque lo que tú dices no es solo económico, porque también económicamente nos ayuda, porque tenemos que comer, tenemos que vestirnos, ¿no? O sea, tenemos como movernos. Dios ha sido fiel, o sea, Dios realmente ha sido maravilloso y nos quiere dar una vida de felicidad, ¿no? Que es lo que decías tú en tu charla, pues no que solo nos quedemos con las cosas de, no, mi pasado, mi vida, mis cosas, ya estoy destinado, ¿verdad?, a tener una vida miserable, ¿verdad? Porque me han pasado cosas en mi vida desagradables, y yo creo que al final, pues tú nos estás contando que aunque pasó algo que sí fue algo duro y difícil, Dios ha estado contigo. Amén. Y sabes que
Obviamente Dios quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida, pero creo yo que es importante salir del ayúdame, bendecime, dame, trae y pasar al darle gracias. De la oveja. Ve. Sí, porque mira cuántas cosas lindas tenemos en nuestra vida por las cuales le podemos dar gracias. Muchas veces damos por hecho el poder ver, el poder oír, el poder respirar, el poder caminar, que son cosas que Dios nos da en nuestro día a día y que es importantísimo poder ser también agradecidos por todas esas cosas, detalles que Él tiene y clamar su espíritu, clamar su ayuda, su bendición y tenerlo a Él, y todo lo demás va a venir por añadidura. La familia que anhelamos, el trabajo que anhelamos, la casa que anhelamos, si Dios también nos quiere dar eso, pero el carro mencionaba también. sí, y Dios también nos lo quiere dar y nos lo puede dar, pero creo que es importante pasar a buscarlo más a Él, a tener una relación más con Él de padre e hijo, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Amén. Yo creo que al final he estado aprendiendo esto, fíjate, y lo voy a decir porque por algo lo decís, que Dios sí quiere que tú seas feliz, pero más que la voluntad de Dios, uno dice, no, la voluntad es que seamos felices, pero la voluntad de Dios también es que confiemos en Él, porque en la confianza hacia Él es que viene todo lo demás, o sea, viene tu alegría, tu paz, tu amabilidad, tu bondad, tu fidelidad, o sea, todo está dentro de la confianza, como un papá. Me gusta, me encanta que tú reconozcas a Dios como tu papá. Dios es nuestro papá, y creo que un papá que le está pidiendo a su hija que le ayude con las cintas, que le está pidiendo la ayuda a mí, por ejemplo, a mí me pide con matemáticas, que me ha tocado meterme en internet porque es otra onda que están haciendo para aprender. O sea, uno como papá va a buscar lo mejor para su hijo, y yo creo que este papá quiere bendecirnos esta noche, ¿verdad, Ruby? Amén. Definitivamente, la verdad es que yo siempre también lo he visto de esa manera, y yo me identifiqué tanto, de verdad tanto, y gloria a Dios, gracias, porque a mí me pasó similar. No crecí con mi papá, ¿verdad? Ni con mi mamá. Entonces fue como cuando entré y pude estar en el retiro, fue como vivir esa escena. El Señor me reveló con mis ojos cerrados los momentos que yo pensé que estaba sola sin mi papá, el Día del Padre. Entonces de repente pude ver a Jesús ahí en cada escena, como que una película. Y yo, pero realmente es eso. Entonces es como, no estamos solos. Dios nos recuerda que Él es nuestro Padre y que un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Así que gloria a Dios. Y gracias, Armando, por este mensaje tan maravilloso que yo sé que ha tocado tantos corazones. Y no nos queremos ir sin que nos den esa bendición de esa oración. Queremos pedirle que nos haga una oración para todos los que estamos acá, y gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Quizás antes de la oración, sí. Gracias por la invitación, Marcelo y Ruby. Qué alegría haber podido compartir con ustedes esta noche, y amén. Yo te confirmo que Dios ha sido tu papi, ha estado ahí contigo siempre. Amén. Bueno, amado Dios, te doy gracias por este mensaje que es una inspiración de tu Espíritu Santo. Te doy gracias por Marcelo y Rui, que con mucho amor han venido a este servicio para poder seguir llevando este mensaje de evangelización a muchos corazones. Yo esta noche te doy gracias también por cada una de las personas que están escuchando este mensaje, este programa. Yo te quiero pedir en esta noche y te quiero rogar, amado Dios de Israel, que nos des tu bendición. Yo te quiero clamar que tu espíritu protector venga a derramarse sobre nuestra vida y venga a llenarnos y a saturarnos de tu presencia. Bendícenos con tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo se ensanche y llegue hasta lo más profundo de los corazones de las personas que yo amo. De esas personas que quizás amo, pero se niegan a tener un encuentro personal contigo. Que tu Espíritu Santo sea quien los toque y los tome. Padre, yo esta noche también reconozco que solos no podemos
Y por eso te pido que nos ayudes en las situaciones adversas y difíciles de la vida. Ven y ayúdanos, Padre. Y por sobre todo, te pido que nos des la fortaleza y el dominio propio para alejarnos de todos los males que nos hagan sufrir. Amado Dios, esta es nuestra oración. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, creyendo que lo hemos recibido. Amén. Amén. Aquí cuando uno entra como en un momento del cielo, ¿no? Es como complicado irse, como dice San Pedro, ¿vea? Hagamos 3 chozas. La verdad que ha llegado el final de nuestro programa. Ha sido realmente enriquecedor, una gran bendición. Creo yo que nos llevamos esto de lleno del Señor, ¿verdad? Y te queremos decir, Armando, que esta es tu casa y estás bienvenido cuando quieras entrar a Sentados a un Café con Jesús y poder compartir contigo. Pues ha sido una bendición, ¿verdad? Amén. Amén. Así que Dios me los bendiga, mis hermanos, y recuerden que los esperamos siempre todos los jueves en Sentados en un Café con Jesús. Gracias por habernos acompañado en Sentados en un Café con Jesús. Escucha la repetición el domingo a las 8 de la noche por radioelsalvadordelmundo.com.